Como una iniciativa en responsabilidad social y vinculación con el medio, Formación Permanente de la Universidad de Concepción inicia este año académico con un ciclo de talleres virtuales gratuitos, a fin de facilitar espacios multidisciplinares con el cual apoyar a la comunidad a enfrentar los diferentes escenarios que la emergencia sanitaria ha obligado a reestructurar. Sean todos muy bienvenidos a participar del primer taller titulado Para cambiar por fuera hay que cambiar adentro, la indisoluble relación entre nuestras interpretaciones y lo que proyectamos. Para ello, los invitamos a observar los siguientes videos. Hola, me llamo Karin Wilkomirski. Me presento, soy actriz formada en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, donde solamente había teatro en aquella época, muchas décadas atrás. Y me volví para acá porque soy penquista. Aquí ya llevo viviendo más o menos 23 años. Estoy casada, tengo 3 hijas. Una estudia en la UDEC, la otra en la San Sebastián, y una chiquitita, un concho que me queda en el colegio. Tengo 2 mascotas, un golden que se llama Panqueque y un gato beso que se llama Alfajor. Tengo 2 compañías de teatro, una dedicada a temas de liderazgo, trabajo en equipo, ¿no es cierto?, para empresas, y uno para colegios sobre temas de abuso problemático, bullying y temas de formación ciudadana. También he trabajado en los canales locales, proponiendo algunos programas, Canal 9, TVU. Hago clases también en otra universidad, canto, ¿qué más? En esta pandemia he desarrollado un santuario aquí en mi patio porque nos tocó bien duro. Nos tocó bien duro esta pandemia, pero no nos vamos a poner. Y estoy muy contenta que haya tanto interés, ¿no es cierto?, en esta convocatoria. Ojalá que sea de gran satisfacción poder como husmear un poco y contestar las preguntas y las inquietudes que tengan, en algunos vacíos formativos que tengan en ámbitos como de comunicación, satisfacción personal, como digo, desarrollo personal, expresividad, oratoria, hablar en público, todo lo escénico público. Ojalá que nosotros podamos contestar sus inquietudes y que sea un agrado para ustedes este ratito que van a estar con nosotros. Así que bienvenidos y que lo pasemos chapito. Les cuento un poco de mí. Soy Marianne Leroy, soy psicóloga, salí de la Universidad de Concepción ya hace sus buenos años y toda mi trayectoria en realidad la he realizado en psicología organizacional, cosa que la verdad no planeé, pero se fue dando y fue, yo diría, mágico. Y en esta trayectoria en que he trabajado con muchas organizaciones, con muchos equipos, integrando equipos también distintos, multidisciplinarios, me he ido perfeccionando, primero en desarrollo organizacional, luego en programación neurolingüística, luego en psicodrama y finalmente en la formación de coaching ontológico, que es lo que yo diría cambió mi vida, porque no solo cambió la forma de trabajar que tenía y el enfoque del trabajo, sino que cambió mi enfoque de vida, de alguna manera. En este andar nos conocimos también con Karin Wilkomirski, la coordinadora de este diplomado, y es así, entre conversaciones, que empezamos a considerar la posibilidad de integrar el teatro y el coaching, porque nos parecía 2 herramientas muy potentes. Es así como también nació este diplomado y también una alianza con Karin en que hemos ido desarrollando esta mixtura en distintas organizaciones, bastantes casas universitarias, universidades o institutos, donde hemos quedado hasta perplejas nosotros ante los resultados y lo que puede gatillarse a partir de estas 2 herramientas. Personalmente vivo en las afueras de Concepción, lo que podríamos decir que es como un campo. Mi mamá se vino a vivir conmigo felizmente por la pandemia y ya se queda acá.
Y también en vivo aquí mi hija, que ya es grande, está por salir de la universidad, con la que también a veces hacemos equipo. Eh, Varios perros y gatos. Esa soy un poco yo. Bien, eh, aquí está la coordinadora, me presento, la real, Karin Wilkomirski, coordinadora, ¿no es cierto?, del Diplomado en Coaching y Expresión Escénica, actriz formada en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, y que dedica muchos años de su vida ya a estar en esta ciudad de Concepción, dedicada al tema académico de las universidades y a temas artísticos propiamente tales, dedicadas a la formación de actores con compañías de teatro. Bien, después de esta presentación de las dos profes, les queremos presentar un pool de preguntas para que ustedes contesten. Vamos con esas preguntas y después ahondamos y conversamos y explicamos de qué se trata lo que acaban de ver. Bien, profesora Marian, ¿qué le parece si usted analiza estos resultados y nos cuenta un poquito de qué se trató esta especie de dinámica que acabamos de ver? Ya. Hola, hola. ¿Cómo están? Mucho gusto. Chiquillos, bienvenidos a este espacio. Soy Mariel Leroy y les voy a contar un poquito. Ay, se me desapareció los resultados, sí. Se me desaparecieron. Start my video. Ah, start my video. Ah, espérate. Start my video. Mira, yo te voy ¿Estaba a bien conmigo? contar. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, Perfecto. cuéntame tú, porque quiero saber, a ver, ¿qué respondieron? A A ver, ver, ¿cómo nos ubicaron? A ver. la más lectora es Marian Leroy, Ya. la que ha marchado es Karin Wilkomirski, la más impaciente, Karin Wilkomirski, la que le gusta más el rock, Karin Wilkomirski. Ambas han vivido en Brasil. Marian Leroy practica más deporte. Ahí estamos. Bien, ¿Viste? cuéntanos Mira, un poquito. mira, ¿de qué se trataba? La verdad que era una pequeña dinámica y un pequeño juego, porque nos preguntábamos, la verdad, qué respuestas iban a salir, ¿ya? No están tan lejos de la realidad, algunas más que otras. Bueno, la que vivió en Brasil fue Karin, en realidad yo no. Me encanta Brasil, pero no he alcanzado a vivir ahí. ¿Ah? Pero sí soy yo la que practica deporte y la rockera lejos es la Karin. Las dos leemos. Bueno, la idea era un poco hacer este pequeño juego para, para preguntarles más bien y preguntarnos de dónde sacamos estas respuestas. Ustedes no nos conocen, no han vivido con nosotros, no nos han visto hacer clases tampoco, ¿ya? Pero con esta pequeña presentación pudieron contestar esas respuestas, ¿ya? ¿Y por qué la pueden contestar? Básicamente porque se pueden imaginar
a partir de lo que mostramos en el video, muchas cosas de nosotros, ¿ya? Y esto es porque en general no nos damos cuenta, pero cada vez que hablamos, nos mostramos. ¿Y qué mostramos? Mostramos lo que somos. Mostramos nuestros intereses, mostramos nuestras miradas, mostramos más o menos incluso nuestras inclinaciones, ¿ah? Y podemos imaginarnos más o menos cómo es la forma de ser de esta persona, cómo es normalmente en sus relaciones, cómo se comunica, en fin. O sea, cada vez que nosotros hablamos, pensamos que estamos hablando del contenido, que estamos tan solo mostrando un contenido, pero en realidad cuando nosotros hablamos nos mostramos a nosotros, ¿ya? Y esto es bien particular de considerar, porque la verdad tendríamos que empezar a pensar, ¿no? que nos mostramos, y nos mostramos ¿desde dónde? Desde nuestras miradas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos tenemos ciertas miradas, ciertos principios, ciertas formas de ver las cosas, ¿ya? Y no nos preguntamos esto en general. ¿Cuál es mi forma particular de ver las cosas? ¿Cuál es mi modo particular de ser? Pero en realidad lo que menos nos preguntamos todavía es cómo esta forma de ver las cosas, esta forma de mirar el mundo, estos principios, estos intereses, también hacen que me permiten ciertas posibilidades de acción y me limitan otras, ¿ya? Y no nos preguntamos entonces cómo esta forma de ver que tengo me determina de una manera o de otra. ¿Qué acciones me permite hacer y qué acciones no me permite hacer? Simplemente por la forma de ver que tengo, por la mirada que tengo, ¿ya? Entonces, ahí me parece que es sumamente importante hacer una reflexión, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo estas situaciones tan tremendas que nos están afectando e impactando de tantas maneras, porque es justamente en estos momentos en que se ponen a prueba nuestras miradas, ¿ah? Y podemos entonces evaluar hasta qué punto nuestras miradas nos abren posibilidades o nos cierran posibilidades, sobre todo en estas situaciones más críticas, ¿ya? Y aquí una invitación entonces sería como un poco para adentro, para evaluar mis miradas, hacerme ciertas preguntas, invitar a la reflexión, ¿ya? Y cuando hablamos de reflexión es básicamente sostener una conversación conmigo o con otro, pero de mí o del otro, ¿no es cierto? Y hacerle preguntas como ¿cómo me siento? Hoy día que es tan importante la salud mental, bueno, ¿cómo me cuido? O cómo me descuido. ¿Ah? Hablábamos el otro día con Karin, tantas horas que estamos en la pantalla, bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, por ejemplo? O para salir de aquí un momento y limpiarme un poco de la pantalla. ¿Ah? ¿Cómo me escucho? ¿Cómo escucho mis emociones? ¿Cómo escucho lo que me pasa? Pero también, dentro de esta reflexión, no puedo dejar de lado algo que también es tremendamente importante, a la luz de los resultados. ¿Cuáles son mis resultados? ¿Cuáles son mis resultados? ¿No? Y tú me vas a preguntar, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de resultados? Bueno, todo lo que te resulta a partir de tus acciones. Es decir, tus emociones, tus estados de ánimo, tus relaciones, las podemos ver como resultados. Si yo tengo una conversación con alguien y resulta que quiero llegar a un acuerdo, no llego a un acuerdo, bueno, ese es un resultado, ¿ya? Entonces, podría empezar ahí y precisamente porque cuando hablamos de coaching, por supuesto que también hablamos de cambio o de posibilidades de cambio, ¿no es cierto? Y podría entonces ponerme a pensar, bueno, de todos estos resultados que yo veo de mí,
que es al final lo que yo soy, ¿no es cierto? Y cómo yo hago las cosas, valdría la pena entonces preguntarse qué cosas me gustaría conservar. Y precisamente hoy día creo que es una muy buena oportunidad también, porque es como que estamos en paréntesis y vamos a volver a salir en algún minuto. Bueno, ¿no será el momento de decir qué cosas quisiera conversar, pero además qué cosas quisiera dejar atrás? ¿Hay algunas cosas de mi vida que yo quisiera dejar atrás? Y que por alguna razón siento que no he podido. ¿Qué cosas me gustaría incorporar también? Ay, sabes que me siento muy tímida, siempre me he sentido tímida, me cuesta expresarme en público, me cuesta ahora que tengo que hablar frente a una pantalla, me complico mucho cada vez que hablo frente a una pantalla. Bueno, lo quiero dejar atrás y cuando empiezo a encontrar algunas cosas que quiero cambiar de mi vida, de mi situación, de cómo he tomado ciertas cosas en mi vida, normalmente es un aspecto bien delicado porque lo más probable es que varias veces he intentado cambiarlo. Ya he hecho varias cosas para cambiarlo. ¿Mm? Y lamentablemente he vuelto al mismo círculo, no he logrado hacer esos cambios. He hecho algunos intentos y no he logrado hacer. O sea, he intentado cambiar este resultado, pero no he podido. Es ahí cuando podemos hacer ciertas invitaciones. Por dos lados. Dos lados podríamos invitar o empezar a intentar este cambio. Por un lado es a observar mis miradas. Si yo he intentado muchas veces cambiar esto, lo más probable es que lo he intentado hacer a partir de las acciones. O sea, he cambiado las acciones. Me he puesto más firme, me he puesto una coraza, he tratado de hablar más fuerte, más golpeado para que se vea más seguro. Y eso no me ha resultado. ¿Ya? Entonces, es posible que entonces el problema no esté ahí. El problema no sea en cambiar cosas, sino que quizás tenga que mirar un poco más adentro. ¿Cómo estoy mirando? ¿Cuáles son aquellas cosas que yo diría que son los obstáculos que no me permiten hacer ese cambio? ¿Qué juicios tengo de mí? ¿Qué juicios tengo de las otras personas? ¿Qué juicios tengo de lo que piensan las personas de mí? ¿Ah? Y quizás por ahí podría empezar a introducirme en el fondo no ya en las acciones, sino que en los juicios que me mueven a actuar de una manera o de otra. ¿Ya? Y por otro lado, tengo otras posibilidades de cambio porque es cierto, nosotros podemos cambiar si cambiamos nuestra mirada. ¿Mm? Porque ahí se abren posibilidades que antes no veía. Pero también es cierto que a través de la acción nosotros cambiamos. Es decir, yo conozco muchas personas que empiezan a hacer yoga y les cambia la vida, por ejemplo, o empiezan a hacer meditación y les cambia la vida. ¿Ya? Entonces, es cierto, sí. Podemos hacer ciertas acciones que nos pueden invitar a hacer cambios. Lo más probable es que estas acciones tengan que ser más consistentes y que tengan un cierto sentido, una cierta coherencia una con otra y además se perduren en el tiempo. ¿Ya? Entonces, por ahí también podría encontrar posibilidades de cambio. ¿Ya? Y por último, también, y dentro de las acciones que puedo cambiar, un tremendo poder fundamental que nosotros muchas veces no dimensionamos es las formas como conversamos. ¿Ah? No siempre reflexionamos sobre esto, pero en realidad cómo conversamos es cómo nos relacionamos. De hecho, nuestras relaciones se basan en nuestras conversaciones y de hecho cuando nosotros decimos corté las relaciones porque dejé de conversar con esa persona, ya no me comunico con esa persona, ya no establezco relación con esa persona porque yo no me estoy conversando con ella.
O sea, nuestras conversaciones, nuestras formas de relacionarnos con el otro están súper vinculadas con nuestra forma de lenguajear con el otro y conversar con el otro, ¿ya? Si nosotros cambiamos nuestra forma de conversar, cambia nuestra forma de relacionarnos y se abren nuevas posibilidades que antes no teníamos, ¿ya? Y cuando hablamos de conversar, estoy hablando de todo, de nosotros todos como ser humano, ¿no es cierto? Estamos hablando como del ser humano completo en todos sus ámbitos. Desde el punto de vista del coaching podríamos decir cuerpo, lenguaje, emoción. Porque yo no hablo solo con la boca, ¿no es cierto? Sino que yo hablo con el cuerpo, hablo con la expresión, hablo con la mirada, hablo con los gestos, ¿ya? Y también hablo con la emoción. La emoción me mueve y hace que yo me muestre de una manera o de otra y además transmita una relación con el otro que me permite la comunicación o el contacto o me lo impide. Un aspecto que pocas veces preguntamos, por ejemplo, antes de sostener una conversación, es qué tipo de emoción primero tengo que instalar en esa conversación para sostener la conversación y llegar al objetivo que yo quiero lograr con ese otro, ¿ya? Bueno, de este y otros temas, están súper vinculados por un hilo conductor que es el coaching ontológico, ¿ya? De alguna manera, lo que les estoy hablando está estrechamente vinculado con los principios básicos del coaching ontológico, de esto de que somos observadores de la realidad y que como observadores de la realidad nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos en esta realidad, ¿ya? Y es este principio, esta posibilidad la que nos permite precisamente reflexionar. Y reflexionar no solo sobre las acciones, sino que también sobre cómo yo miro la realidad y qué visiones, principios, juicios, maestros tengo de la vida que en el final determinan el cómo yo me pare frente a la vida y qué acciones realizo y qué acciones estoy imposibilitadas de realizar. Bueno, como les hablaba recién, hablamos con el cuerpo, hablamos entero, con emoción y con lenguaje. Y de eso Karin es súper experta, así que te paso la pelota, Karin, parece, yo creo, porque ahí tú puedes hablar un poco de eso, ¿no es cierto? Bueno, sí, pues, retomando un poco el ejercicio y las respuestas, y un poco lo que contestó mi colega Marian, ustedes contestaron qué cosas haría y qué cosas no haría una u otra profesora en base a lo que vieron, a la forma física, el cuerpo, la emoción que traducía, ¿no es cierto?, al cuerpo físico, el tono de voz, cómo miraba, si se rascaba, si era chascona. Bueno, eso un poquitito nos lleva a... ¿Por qué hicimos este ejercicio? Porque durante pandemia nosotros nos dimos cuenta de hartas cosas, desde que los alumnos no prenden la cámara en las clases, hasta cosas tan más extravagantes como políticos y gobernadores me han pedido hacerles clases de oratoria y de expresión corporal con miras a sus objetivos eleccionarios, ¿no es cierto? Y bueno, efectivamente todo el tema de aparecer en el mundo, porque nosotros, por muy fantástico que seamos, o estamos adentro de esta cascarita que es el cuerpo y la voz. Ese es nuestro carruaje y el medio a través del cual nosotros nos relacionamos con las personas. Y según sea la calidad de esa comunicación, va a ser la calidad de la relación que tengamos con el otro. La gente, y ustedes vieron a través de este ejercicio, enjuician a las personas en base a lo que ven. Lamentablemente eso es de doble filo. Y es por eso que hay que manejar las claves del lenguaje no verbal para no generar lecturas indeseadas, equívocas. No tener que explicar de nuevo, no, es que no quise decir eso, es que no soy así, es que no me malinterpretes, es que estoy seria pero soy alegre. Hay una coherencia, como dijo la profesora Mariana, en lenguaje, cuerpo y emoción. Y eso genera credibilidad en las personas. Cuando tú escuchas a alguien, pero ves que hace o que se expresa de una forma
que no se condice con lo que está diciendo, o más aún lo contradice, tú no le crees. Y eso pasa mucho, bueno, y por eso los políticos ahora están un poco desesperados. Por eso tú no sabes por qué le crees a alguien y a otro no. Entonces, hoy día se valora mucho y la gente detecta, porque somos sensoriales para percibir lo genuino, lo espontáneo, ¿no es cierto? Lo que no es muy prefabricado, de una postura artificial, lo muy calculado. Eso por un lado, y por otro lado, la falta de expresividad hace que la gente no te entienda. Cuando uno es demasiado parco, serio, la gente no entiende la relevancia que tiene para ti mismo lo que estás diciendo. Porque las emociones subrayan, enfatizan, el expresar las emociones a través del cuerpo y la voz, completan el mensaje. Y eso es a través del lenguaje no verbal y de la voz. Hay estudios de antropólogos que dicen que solo el 7% de la información llega a través de la palabra, del contenido de lo que se nos dice, y el impacto sensorial del lenguaje no verbal de la persona, de la expresión facial, el contacto ocular, el arreglo, la facha, la proxémica, la distancia, todo lo que es corporal influye en un 55% de la información que nos llega. Y más o menos un 38% llega a través de lo paralingüístico, cómo decimos lo que decimos, tono, timbre, énfasis, volumen, ritmo de la voz. Y solo un 7% a través de las palabras. También hay otros estudios que dicen que el lenguaje no verbal influye 5 veces más en las personas que el lenguaje hablado. Entonces, manejar las claves de una buena comunicación es clave para tener éxito, y no de esta cosa mesiánica, éxito profesional, sino que tener mayor satisfacción personal en mi vida mía propia, en la familia, en lo académico, con mis pacientes, como profesor, como vendedor, ¿no? Porque tú recibes lo que das. La calidad de la comunicación va a repercutir en la calidad de la relación. Entonces la idea es que tengamos una comunicación fluida, genuina, que nos sepamos adaptar, que echemos manos a distintas formas de estar en el mundo, distintas formas corporales de expresarnos, para que no hayan como espacios vetados, como no, yo no puedo hacer eso, es que eso no es para mí, es que me gustaría, pero no tengo familiaridad. Bueno, nunca es tarde para empezar a explorar y ampliar el campo de acción, y que no hayan cosas que nos queden como demasiado lejos, o peor aún, como censuradas, como eso. Yo nunca voy a poder subir una montaña, ni ir a una discoteca, ni enseñar, ni liderar un equipo, ni persuadir, no soy persuasiva, en fin. Te diría que en este tiempo donde todo es virtual, quizás eso se ha hecho como más presente. Es difícil, es más difícil tratar de convencer, tratar de intimar, tratar de tener una comunicación fluida cuando todo es virtual, ¿ah? Pero no imposible. Y como yo les dije, y a través del ejercicio que hicimos, ustedes juzgan en base a lo que vieron. Bueno, así hacen con ustedes. Así hacen con todo el mundo, todo el día, a cada rato. Del momento que aparecemos delante de la mirada ajena, somos juzgados, para bien o para mal. Eso es así. Salvo que uno sea un ermitaño y viva, no sé, pero somos gregarios, y toda la actividad humana pasa a través de la matriz de la comunicación. Toda la actividad humana. Entonces, manejarla a nuestro favor es posible, se entrena, no es difícil, y es muy entretenido además, porque es práctico, tiene que ver con uno, con su destreza, de lo que uno está hecho, y es en relación al otro. Por lo tanto, es muy estimulante. Eso por mi parte, profesora Mariam. ¿Me permites un poco, profesora Karin? Quería comentar que justamente lo que tú decías de estas ideas que podemos tener,
no, yo no soy, yo no puedo, tiene mucho que ver con lo que yo hablaba de los juicios que tenemos de nosotros, ¿no es cierto? O sea, y que probablemente los tenemos tan anclados que ya no tienen el carácter de juicio, para nosotros son verdades, ¿ah? Son verdades absolutas. Se nos olvidó que en algún minuto llegamos a concebir esa idea de nosotros. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque probablemente fue a partir de una serie de situaciones que nos pasaron. ¿Ah? Y la timidez es un súper buen ejemplo de eso. ¿Ah? Porque la timidez nace de un elemento mucho más simple, que tiene que ver cuando somos pequeñitos, los seres humanos, tenemos como dos condiciones, que son o eres introvertido o eres extrovertido. Y eso es una condición más o menos biológica. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa con ser introvertido o extrovertido? Resulta que el niño introvertido, en general, es menos bueno para hacer los chinitos y todas las gracias que hacen las guaguas, ¿no es cierto? Entonces recibe menos reforzamiento. En cambio que el que hace todas esas musarañas y todo tipo de gracia, por supuesto que es mucho más reforzado. Y empiezo a evaluar en el medio que esto es más valorado que esto otro. Y ahí empiezo a darle un valor a esto, que me empieza a intimidar, porque me siento menos reconocido, menos apreciado que otras personas. Y esto es tan simple como que basta con que pongamos a dos guaguas, y te voy a poner el ejemplo de mi hija con la prima, que mi hija era la que, según mi suegra, era la juez de campo. Y la prima era la pimpineta, la pirueta. Entonces, un amigo le dijo, oye, ¿viste qué inteligente es la Becky? La prima. Y mi hija estaba al lado, la Sofía. Así es como empezamos a elaborar nuestros juicios. ¿Ah? Y que se convierten después en juicios tan relevantes que llegamos a estas cosas como decir, no, yo no sirvo para esto, yo no puedo actuar, yo no puedo ser más expresiva, yo no puedo, a mí me complican los abrazos, a mí me complica el contacto con el otro. ¿Ah? Que al final son miradas que hemos hecho, que hemos cosificado, que hemos convertido en verdades y que nos limitan para relacionarnos con el mundo y relacionarnos con nosotros. ¿Mm? Así es que es muy importante identificar esos elementos y no tomarlos como una verdad ya establecida, como una realidad, sino como un estado de cosas. Porque nosotros nos estamos definiendo siempre, nos hemos definido durante nuestra vida con los otros, a través de la imagen que proyectamos y a través de lo que nosotros mismos pensamos de nosotros, pero así como no hemos definido de esa manera, podemos ir cambiando esta definición de nosotros. Sobre todo en la medida que nos vayamos sometiendo a otras situaciones que un poco nos obliguen y nos empujen a actuar de manera distinta a la que siempre hemos actuado. Ojalá que siempre estemos visitando ambientes, espacios, situaciones que nos permitan nos obliguen a desenvolvernos de otra manera, porque eso amplía nuestras posibilidades de acción. La pregunta, hay algunas preguntas, parece que, ¿o no, Marcela? Sí. Efectivamente, profesoras. Bueno, hay muchas preguntas. Partamos por lo más relevante, que la primera sería, ¿qué es el coaching? A pesar de que ya lo comentaron, hicieron un breve repaso sobre el coaching, sería interesante que les explicara un poco más detallado cuáles serían principalmente sus aplicaciones, porque hay muchas preguntas respecto a qué es el coaching, cómo aplico el coaching. A ver, claro, básicamente si lo redondeamos de alguna forma es qué es el coaching o cómo lo aplicamos en la vida diaria. Sí. Bueno, es un término bien manoseado hoy en día, así que hay que ponerle un apellido. O sea, podemos decir que hay varias escuelas de coaching
La escuela mía es la escuela, y la escuela del diplomado, es la escuela del coaching ontológico, que es el coaching chileno, ¿ya? Es la escuela de coaching chilena, que nació de chilenos, ¿ya? Y que en realidad opera en todo el mundo. Y cuando hablamos, y ¿de qué hablamos cuando hablamos de coaching? De toda esta escuela, en el fondo, ¿qué es lo que qué confluye? Básicamente, el coaching es una herramienta que opera a través de la conversación, y cuando estoy hablando de la conversación, estoy hablando de la conversación considerándome a mí como un ser humano completo, o sea, con lenguaje, con emociones y con cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso que ocurre a través del lenguaje, ¿no es cierto? Y de la conversación, que busca, que se establece, que permite establecer una relación entre un coachee y un coach, básicamente, y en el que en el que el coach genera espacio y produce a través de la conversación espacios que permiten, que buscan el potenciar las habilidades del coachee hacia los objetivos que el coachee desea. Entonces, el coaching básicamente es una herramienta conversacional que busca, en el fondo, potenciar tus habilidades conversacionales para que tú logres los objetivos que te propones, contigo y con los demás. ¿Ya? Ese es básicamente el coaching. ¿Y cómo lo aplico? ¿Dónde lo aplico? Lo aplico con mi familia, conmigo, en primer lugar conmigo, con mi familia, en mi trabajo, y donde esté, porque la verdad es que lo que buscamos al trabajar con el coaching es cambiar nuestra forma de conversar, básicamente. Profesora, a ambas académicas hay un conjunto de preguntas que tienen mucha relación con la timidez, que era lo que ya comentaron, y por otra parte lo emocional. A ver, hay preguntas desde siempre oculto mi imagen en reuniones, y cuando me obligan a estar con la imagen activa, estoy muy rígida. Por otra parte, también tenemos otra pregunta que tiene que ver con una persona con problemas de expresión. ¿Siempre tendrá problemas de comunicación si no trabaja en lo emocional? Bueno, para responder eso, el lenguaje no verbal refleja el estado emocional. Es así. O sea, no se puede separar. Y es fehaciente, traduce a través de la musculatura, pequeñas reacciones tónicas, sutiles que no nos damos cuenta, tiritones, gestos, moverse de cierta forma, traduce cómo es vivida la relación consigo mismo y cómo es vivida la relación con el entorno. El lenguaje no verbal no está separado de las emociones, es más, lo refleja permanentemente. Si estoy rígida, como decía una participante, es porque está tensa seguramente mentalmente. Y eso se traduce a través de un cuerpo inexpresivo, controlado, tenso. Pero es porque interiormente estoy intervenida, no estoy cómoda. Por lo tanto, siempre el lenguaje no verbal refleja el estado emocional, no van por rieles separados. Nosotros podemos leer a las personas qué le pasa solo mirándolos. A veces los profesores en una sala de clase, hay 40 cabros y un profe se da cuenta que el cabro que está al fondo, algo le pasa. El cabro no ha dicho nada, pero el profesor que tiene las antenas paradas se da cuenta. ¿Y para qué decir en la relación de los matrimonios? Ya la complicidad, no hay para qué hablar nada, es una mirada, un gesto, cerrar un ojo, los hijos, uno conoce a los hijos, el tono de voz, andar encorvado, dar un portazo, mirar de una forma, refleja el estado emocional y cómo es vivida también la relación con uno mismo, cómo yo me siento mal, y aparezco entonces de una forma que las personas pueden leer. Eso respecto a si las emociones van por un lado y el cuerpo no. Van juntitos, y por eso los detectores de mentiras, por eso los policías y inteligencia tienen estos programas
para detectar la mentira, porque el cuerpo no puede mentir. Los latidos del corazón, la parte biológica, sube la presión. El cuerpo, salvo que uno sea un actor increíble, como la Meryl Streep, no puede mentir. Y eso es medio trágico. Es como, estamos fritos. Sí, yo quisiera agregar algo más y también conectar esto con las emociones, porque nos cuesta, hay un montón de emociones que nos cuesta mucho reconocer y porque nos cuesta reconocerlas, no las trabajamos, no conversamos con ellas, no vamos un poco más allá respecto de cómo es que se gatilla esta emoción. ¿Y por qué te digo esto? Porque la atención está súper estrechamente vinculada al miedo. Yo estoy tensa porque tengo miedo. Miedo. Y si no empiezo a preguntarme un poco a qué tengo miedo, ¿ya? ¿Qué es lo que temo? ¿Y con qué vinculo estos temores que me aparecen acá? Porque seguramente tiene una historia en mí, ¿no es cierto? Bueno, este miedo va a aparecer nuevamente. Hasta que no lo haga mío y esté conmigo. Y yo aquí te digo una cosa, no es que no tengamos miedo, me costó un poco conectarme hace un rato en esta pantalla y estaba media nerviosa, o sea, entré un poco tensa, o sea, todos tenemos miedo, todos sentimos miedo en algún minuto. La pregunta es si al final el miedo me lleva y me paraliza, o si yo simplemente lo incorporo, tengo miedo, con este miedo yo entro y no me limita en lo que yo deseo hacer. ¿Ya? Tendré que empezar a identificar aquellas cosas que me están paralizando y que no me están permitiendo ya ser o hacer lo que yo quiero hacer. ¿Ya? Y eso implica ya dejar de decir, esto es así soy yo. No nacemos con miedo, no nacemos tímidos, no nacemos explosivos, aprendemos a hacerlo. Y si aprendemos a hacerlo, podemos desaprender y aprender. Por ejemplo, la Karin hablaba de que, por eso es que en los diplomados, en el diplomado trabaja, especialmente la Karin y con el equipo, trabaja todo este aspecto escénico y de expresión, y hay que hacer muchos ejercicios, porque en la medida que yo hago todos estos ejercicios, me suelto y empiezo a dejar de temer esto que yo he temido tantas veces. Por ahí yo les decía, ¿se acuerdan? Por una parte hay como dos vías de cambio, ¿no es cierto? Yo puedo cambiar a través de cambiar mi forma de ver las cosas, pero también puedo cambiar a través de las acciones. Cuando empiezo a hacer cosas distintas, empiezo a cambiar también. Porque me empiezo empiezo a verme a mí misma en otras acciones, en otras facetas, y empiezo a generar un patrón que antes no tenía. Entonces, no sé si responde la pregunta. Marcela, ¿qué otras preguntas estaban por Profesoras, ahí? hay otro set de preguntas que se pueden clasificar de alguna forma como tips. Dentro de esta clasificación están las siguientes. A ver, ¿existe alguna guía práctica que potencie mi desplante en público? Por otra parte, tenemos un usuario que nos hace una pregunta muy atingente que tiene que ver cómo sobrellevar el teletrabajo y si existe alguna acción de autocuidado. Por otra parte, hay otra consulta que es más puntual aún y que indica que tengo un problema corporal, entre paréntesis facial, lo que me hace poco expresivo. ¿Existe otro recurso con que suplir esta carencia? A ver, puedo contestar la primera y la última, con respecto a tips para ser más expresivo. Mira, yo no soy amiga de los manuales, porque levanta un brazo, mira a la izquierda, sostenga la mirada,
Si duda, ponga así. Si está enojado, haga así. Si está contento, haga así. Porque si eso no coincide con mi personalidad, la gente va a decir que es una postura. Y de nuevo no me creen. Todo mal. Entonces, lo que hay que buscar es cuál es mi particularidad, mi forma de ser amable, de ser poderosa, de ser compasiva, de liderar. ¿Cuál es mi forma? Y ese trabajo generalmente la gente es un poquito más largo, a veces lo quieren saltar. Yo tenía un profesor, el Raúl Osorio, profesor de teatro, de actuación. Entonces le decíamos, profesor, enséñanos a estar relajados, nosotros siempre estamos muy mal, muy tensos, somos personas nerviosas. Y me acuerdo que el Raúl nos dijo, en vez de yo darles técnicas de relajación, ¿por qué no se preguntan por qué no están naturalmente relajados? ¿Qué te pasa que tú estás permanentemente intervenida? Bueno, es que el mundo, la pandemia, la cosa. Entonces empieza a buscar tú, porque, claro, yo te voy a decir, respira, estira la pata, pero vas a volver a estar tensa. Entonces, cuando queremos ampliar nuestro potencial expresivo, es un trabajo de entrenamiento, de enfrentar lo escénico público una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que ya no es tema. Y no sé cómo lo hago, ni sé si soy chori, políticamente correcta, pero me siento cómoda. Y la gente me va a creer y me va a comprar, o sea, va a haber un cambio en la actitud de la audiencia, de creerme, de que sí puedo incidir, persuadir, influir, porque me ven genuina, no me ven artificial, ni con una postura que no me es propia. Por eso no soy amiga de los manuales y prefiero que la gente encuentre su propia forma particular según su carácter, porque somos todos distintos, ¿no es cierto? Yo puedo ser expresiva de una forma y Marcela de otra forma y Marianne de otra forma. Es importante que cada uno se sienta cómodo con su particularidad propia. Ahora, claro, hay cosas que ayudan. Cuerpo abierto, sostener la mirada, tener un buen volumen de voz, orientar el cuerpo hacia quien estás hablando, usar el cuerpo como un recurso para atraer, para no aburrir, moverse, usar distintos tonos de voz, cambiar los ritmos, pasearse por el escenario, no mantenerse como una estaca en un solo lugar, mirar a la audiencia, todo eso ayuda, sin duda. Pero eso es cuando uno ya conoce su cuerpo, cuando ya el instrumento está bien amasado. Primero tengo que crear condiciones preliminares, amasar, 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 para después llegar a la PSU, para después llegar a sacarme un 100. Primero tengo que amasar este cuerpo, ¿sí? Y la última pregunta que un participante dice que tiene un problema facial, claro que puede suplir con la voz y con la mirada. La mirada es tremendamente expresiva. La mirada, o sea, se han fijado en todas las películas, al final, primerísimo primer plano acá a la cámara, en el cine, en los cortometrajes, porque ahí radica lo que quiero decir. Está en los ojos. Después está la expresión facial, que es muy fuerte, y después el cuerpo. Pero los ojos traducen, es como el alma de nuestro cuerpo. Por lo tanto, usa tu mirada y la voz. Volumen, tono, ritmo, pausa, articulación, puede generar una impresión en los demás y puedes buscar aquello que, el objetivo que buscas a través de tu voz. Tú puedes traducir que eres una persona competente solo a través de tu voz. O por el contrario, la gente puede creer que eres una persona incompetente solo por tu voz. Por lo tanto, yo te diría que si tienes un problema facial, trabaja la mirada, la voz
y la expresión corporal en general. Eso. Y yo quisiera agregar algo más porque finalmente cuando me estoy comunicando con el otro, la pregunta que sería interesante hacerme es ¿en qué estoy pensando? ¿A qué estoy atendiendo mientras estoy comunicándome con ese otro? Porque si yo estoy pensando en mi problema en la cara, lo más probable es que de partida no me concentre muy bien en aquello que quiero decir, ¿no es cierto? Y además llame la atención sobre eso. ¿Ah? Porque como no me voy a relajar y no me voy a soltar, entonces no voy a ser expresivo con la mirada, no voy a hacer movimientos con la cara, ni con las manos. Entonces me va a complicar completamente, y esto va mucho más allá, o sea, cómo el trabajo, porque probablemente tendré que evaluar cómo he trabajado esto que me pasa, qué tan incorporado lo tengo, cómo me siento al final conmigo, si es con algo o sin algo también, o sea, cómo me siento con mi aspecto y con cómo me muestro con el otro. Es demasiado relevante en el momento en que me relaciono contigo, es demasiado relevante, pesa demasiado. Todos los temores, todos los juicios, todos los miedos aparecen ahí sin poderlos tapar. Quizás con la forma de una rigidez, o con la forma de una prepotencia, o con la forma de una indiferencia, pero ahí está, sin mostrarte al final realmente quién eres. Entonces, claro, el tips, creo yo, es la autenticidad, porque cuando nosotros nos comunicamos con una persona que se expresa de manera auténtica, nos sentimos cómodos. Ahora, eso no confundirlo, perdón, porque tengo alumnos que dicen, yo soy como soy, si no les gusta, mala suerte, ¿verdad? Y son auténticos. No, sino que la sencillez, cuando uno dice ser genuino, es ser sencillo, transparente, directo, franco, asertivo. La asertividad está entre ser agresivo y ser sumiso. Ser una persona frontal, pero respetuosa, ¿no es cierto? La sencillez, eso se premia, sí. Ahora, si uno es tímido, lo que le digo siempre a los alumnos es la exposición y la exposición. Es como cuando uno le tiene miedo a subirse a los ascensores, tiene que subir 315 veces hasta que se le quita el miedo. Si uno le tiene miedo a las arañas, tiene que hacer que caminen encima de uno las veces que sea necesario, exponerse, tomar la palabra, hablar en la familia, los domingos por el almuerzo, en el vecindario, en la pega, organizar uno, la fiesta de fin de año, uno ofrecerse, uno tomar la palabra, exponerse, una y otra vez. Y por último, si no pueden tomar este diplomado que es fantástico, lo último, pedirle como al grupo más cercano, a la familia, al grupo íntimo, que te digan cómo te perciben como comunicador. ¿Sabes qué? Fome, lento, parca, seria, aburre, muy fanfarrona, exagerada, hablas muy fuerte, mira al piso, no me miras a mí. Preguntarle a la gente que uno tiene cercana. Ahora, que sean buena onda, sí, porque la idea no es que a uno lo la piden tampoco, pero eso puede ayudar por mientras. Oye, y otro comentario ahí respecto precisamente, porque la timidez se vincula con los miedos, y bueno, tenemos distintos tipos de miedos, no necesariamente vamos a ser tímidos o nos vamos a mostrar con timidez, es posible que hagamos todo lo contrario, nos mostramos súper así como sueltos de cuerpo y avasalladores, ¿ah? Y también establecemos finalmente una relación que no va a ser satisfactoria con el otro, ¿cierto? Entonces, aquí es tan relevante entender que los miedos que nosotros tenemos están para enfrentarlos. En general, lo que hacemos con los miedos es cosificarlos, convertirlos en una cosa que ya es,
¿no es cierto? Y yo tengo miedo a esto, y lo dejo ahí. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? A evitar todo aquello que me expone a ese miedo. Entonces, yo no voy a la fiesta, yo no me junto con esas personas que son más extrovertidas, yo prefiero, yo me he visto de esta manera, yo estudio esta carrera, yo trabajo, prefiero trabajar en esto. Entonces, me voy alejando de todo aquello que me puede desafiar a sortear ese miedo, cuando tengo que hacer todo lo contrario. Pero para eso tengo que llegar a una decisión que es muy relevante. O sea, es cuando yo finalmente digo, voy a dar ese paso, voy a hacer este trabajo. Y entiendo que este trabajo no es un tips, no es no va a ser una receta, va a ser un trabajo. Me voy a tener que zambullir. Incluso nosotros hablamos en coaching a veces del vientre de la ballena, porque nos vamos a tener que encontrar con algunos aspectos nuestros que hemos dejado un poco escondidos. Y probablemente tendremos que relacionarnos un poco con ellos y conversar conmigo, finalmente. Pero creo que el proceso de todas maneras, beneficioso, porque ojalá dejemos esta vida habiendo enfrentado y trabajado con la mayor cantidad de amigos posible. Es lejos el proceso, es lejos lo que nos va a permitir avanzar y desarrollarnos. Marcela, ¿alguna otra pregunta? No te escuchamos, Marcelita. No escucho. Perdón. Ahora Profesora, sí. profesoras, a raíz de la consulta sobre el teletrabajo y lo que mencionaba sobre ser auténticos, hay un enunciado, un asistente nos indica, ser auténtico es ser consecuente, que mis pensamientos estén en obra con mis acciones. Y posterior a ello, un usuario también nos indica, además de esto de ser consecuente, que es imposible compatibilizar el hogar y el teletrabajo. Traslado el enojo del teletrabajo a la casa y el agobio de la casa al teletrabajo. Debe sucederle a muchas personas. Y para recapitular con lo de ser consecuente, de alguna forma, también es ser consecuente el expresar este tipo de emociones como enojo o agobio, como lo indica aquí el asistente. Y también nos indica que debe sucederle a muchas personas, sí. claramente. Oye, en este periodo de pandemia. Me permito hablar algo cortito ahí. Bueno, yo creo que soy una de las muchas chilenas, ¿qué chilena? Terrícola, de esta tierra que en este momento estamos requete contra zambullías en el teletrabajo, pero por muchos días. En realidad va un poco más allá, ¿ah? Que tiene que ver con el autocuidado. ¿Ah? Normalmente esperamos simplemente estar bien, sin hacer cosas para estar bien. ¿Ah? Y eso es un poco difícil, sobre todo creo yo en pandemia. ¿Ah? Si estamos sentados todo el día, eso implica que vamos a tener que hacer ejercicios de elongación, algún tipo de pausa, alguna actividad física que contrarreste estar sentado todo el día. Porque de todas maneras en algún minuto vamos a terminar lesionándonos o con problemas de todo tipo. Entonces, esto va para toda la vida en el fondo. Si queremos ser felices, si queremos estar bien, si queremos sentirnos tranquilos, si queremos sentirnos satisfechos, esto lo más probable es que no venga así en una bandeja, sino que tengamos que hacer algunas cosas para eso. Yo en la mañana, por ejemplo, me levanto más temprano, me estoy levantando más temprano para hacer ejercicio, y luego el ejercicio longo. Hago elongaciones porque, bueno, después voy a estar desde las 9 hasta no sé qué hora, son las 7, 8 en pantalla. Entonces, o sea, si quiero cuidar mi salud, voy a tener que generar algunos espacios para eso, pero esto no va a venir solo. Voy a tener que hacer ciertas acciones.
otro elemento que tú misma, Marcela, comentabas, cómo yo converso con el otro sobre las cosas que me pasan, cómo yo escucho mis emociones y le doy espacio, cómo incluso genero algunas acciones para poder relajarme. ¿Ah? Si pudiéramos meditar, pucha que sería interesante, pero hay varios mecanismos. Podemos escuchar una música tranquila, podemos generarnos 5 o 10 minutos, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, porque hoy día estamos en condiciones de pandemia, es una situación de crisis, es natural que estemos más tensos, estamos mucho más sobreexigidos, hemos cambiado completamente nuestra forma de vivir, podríamos decir que estamos como una especie de duelo de la vida que teníamos, ¿ya? Y de alguna manera esto implica hacer algunas acciones, realizar algunas acciones concretas para enfrentarlo. Entonces, por eso yo decía la pregunta, ¿cómo me estoy cuidando o cómo me estoy descuidando? Independiente de que hay cosas que no estoy dispuesta a dejar, porque claro, yo podría dejar de trabajar, pero la verdad no quiero, porque no quiero vivir esa consecuencia. Entonces, ¿qué otras alternativas tengo? ¿Estoy explorando esas alternativas? ¿Les estoy sacando provecho? Esto entra en el terreno de las decisiones. Profesoras, hay un listado enorme de preguntas, pero que pueden ser respondidas de forma interna, posterior al taller, puede ser respondido de forma particular entre cada usuario, entre cada asistente. Por favor, profesora Marien, en este espacio de autoobservación teníamos presupuestado una especie de sugerencias, de material para los asistentes, para que ellos puedan incursionar en este camino de la comunicación asertiva. Mira, podríamos decir que como el manual del coaching ontológico es el libro La ontología del lenguaje, pero yo creo que puede ser hasta más efectivo un libro que me parece que es más simple y que encuentro que tiene por lo menos un lenguaje que hace mucho sentido, que es los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que no sé en qué hábito va, pues yo no he continuado, porque después salió un 8º hábito y después creo que un 9º, ¿ya? Pero Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey es un libro muy bonito que nos habla de la importancia, que nos habla en primer lugar de la importancia de las decisiones. Nosotros siempre estamos con la idea de querer, de hacer lo que queremos, pero el ser humano es ser humano cuando ejerce su poder de decisión y se hace responsable de sí mismo. Y cuando somos responsables de nosotros, lo que hacemos es tomar decisiones y hacernos cargo de las consecuencias de nuestras decisiones. Profesora, en este momento un asistente, el señor Leonel Acuña, nos proporciona el enlace del PDF del libro del cual usted menciona, que lo compartiremos aquí en la barra de chat, y además también se le enviará de forma personalizada sus correos a todas las personas que asistieron al programa. Profesora Karin, quisiera aportar algo más en este espacio de sugerencia para que las personas también puedan seguir en este camino. Bueno, como decía María, en la autoobservación, ella, ¿no es cierto?, desde la interioridad y revisar los paradigmas y desde dónde uno mira el mundo, cuál es el escenario mental, desde dónde uno hace lo que hace. Y yo, por la naturaleza del trabajo que nosotros proporcionamos en el diplomado, que es expresión corporal, expresión oral y expresión escénica, los invito a revisar cómo ustedes
se expresan y aparecen físicamente en el mundo. ¿Qué niveles de satisfacción les da eso? Su corporalidad, su voz, si reciben lo que dan, tienen relaciones satisfactorias, una comunicación que fluye, les gustaría ampliar quizás su capacidad expresiva, su capacidad conversacional, el acceso a distintas áreas de desarrollo más lejanas que no han probado nunca, porque también probarse en distintos ámbitos. ¿Por qué yo no podría ser un líder? ¿Por qué yo no podría ser una persona carismática? ¿Por qué yo no podría ser bailarina? ¿Por qué yo no podría ser una persona entretenida? ¿O por qué no podría ser un poco más estable, que tuviera un poquito más de autocontrol, quizás que pareciera que generar más confianza en los demás? ¿Por qué no? O sea, pensar que no hay realmente cosas vetadas para uno mismo, salvo que uno mismo sea el que se pone ese tapón. De verdad, esto es así, o sea, es un trabajo, es demasiado entretenido, porque la naturaleza del trabajo es dinámico, corporal, tiene que ver con los afectos, con las emociones, con la relación con el otro, con el intercambio permanente, es muy vital, es muy estimulante, así que los invito a revisar esos ámbitos de su existencia y, por supuesto, a participar del diplomado. Viene muy de cerca, es obvio y evidente, pero de verdad que todas las versiones que hemos hecho la gente queda mucho más satisfecha y recibiendo mucho más de las razones por las cuales entraron. Tanto así que replicamos la experiencia en una oportunidad, con un año de alumnos, lo que habíamos vivido con un grupo de personas más necesitadas. Los alumnos fueron sus coaches, sus profesores. No es que se transformen en coaches, pero quisieron replicar todo lo que habían aprendido con otro grupo humano. Así que sí, los invito y bienvenidos y ojalá que se entusiasmen y se matriculen. Muchas gracias, profesora Marianne Leroy y profesora Karin Wilkomirski. Hay que recordarle a todos los asistentes que este tipo de materiales serán enviados a sus propios correos para que puedan seguir en este camino de autodescubrimiento respecto a sus emociones y cómo nos expresamos. Desde Formación Permanente de la Universidad de Concepción agradecemos cordialmente su activa participación en este espacio virtual y deseamos que estas herramientas brindadas en esta iniciativa contribuyan al desarrollo personal y al mejoramiento de su desplante escénico público. Que disfruten de Muchas una gracias. grata noche. Gracias. Chao, gracias. Un Adiós. gusto. Adiós. Bye bye.